Queridos hermanos, Dios les bendiga. Lindo y feliz primer día de la semana. Hoy estaremos viendo, queridos hermanos, las tormentas de la vida. Interesante, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido dificultades? Pero sabemos que Dios está ahí. Dios estaba ahí. Y Dios siempre nos va a proteger, hermano. Dios siempre tiene el cuidado de nosotros. Durante el transcurso de nuestra vida vamos a tener muchas pruebas, tormentas, dificultades, pruebas, tribulaciones. Pero Dios del cielo siempre va a estar ahí cada que le busquemos. Quiero dar la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos acompañan semana tras semana. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio, un programa diseñado por nuestro Ministerio del Evangelio Eterno para usted que nos acompaña semana tras semana. Pastor Clemente Magallanes, Dios les bendiga. Gracias. Sea bienvenido, pastor. Gracias por acompañarnos y por venir a compartir el estudio de la bendita palabra con nuestra audiencia que nos acompaña semana tras semana. Gracias, es un placer. Gracias por la invitación y pues aquí estamos para el día 2. Al Dios sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. ¿Qué le parece, pastor? Invitemos a nuestros hermanos a acompañarnos a orar, a pedir la dirección del Señor. Acompáñenos, hermanos. Vamos de rodillas. Cariñoso buen Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En estos momentos, Señor, que vamos a tener el segundo día del repaso de la lección de escuela sabática, rogamos primeramente el perdón de nuestros pecados si te hemos ofendido en pensamientos, en palabras o acciones. Pero Señor, en estos momentos también invocamos la presencia y el poder de tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Para que seas Él, Señor, el que dirija esta lección. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para atesorar lo más importante de esta palabra que vamos a exponer en esta mañana. Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Señor, gracias. Las tormentas de la vida, pastor. ¿Cuántos queridos amigos y hermanos, cuántos de nosotros hemos pasado cosas difíciles, no tormentas? Tormentas en la vida cristiana y a veces sin darnos cuenta, el Señor ha estado ahí. Dios siempre ha estado ahí. En cada prueba que pasamos, en cada desierto que cruzamos, Dios ha estado ahí. Hay diferentes tipos de tormentas, ¿verdad? Así como lo que vamos a mirar. En cada etapa de nuestras vidas pasamos también tormentas, dificultades, ya seas familiares, en el trabajo, en la salud, en cualquier ámbito, pero sabemos que Cristo está con nosotros, ¿verdad? Así como lo que vamos a ver en esta mañana. Sí, es verdad, pastor. De verdad que lo que usted dice, que eso es verdad, ¿no? Pero ¿qué le parece, pastor? Vamos al texto bíblico. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Ya está ahí. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Vimos que el Señor había estado de este lado. Dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Versículo 36 dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Interesante, ¿no, pastor? Versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad, o tormenta puede ser lo mismo, también, ¿no? Sí. Pero se levantó una gran tempestad de viento, echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Pastor, si usted se imagina ir por la noche, o ir en el día, ir a medio mar, y de repente venirse un viento tremendo con una tempestad, con olas gigantes,
y nosotros adentro del barco, de la barca. Era la costumbre en aquel tiempo de salir a pescar en las noches. Así es que no era su primera vez que salían a pescar. Pero aquí vemos que también el Señor estaba quizás del otro lado, pero ¿qué estaba haciendo? Es importante, ¿qué estaba haciendo? Estaba precisamente predicando Amén. a la demás gente. Y por eso le dijo, pasemos ahora del otro lado. Sí, sigamos con el texto bíblico, por favor. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y el versículo 39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Versículo 40. Y le dijo, ¿por qué estáis así amenentrados? ¿Cómo no tenéis fe? Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No era un año el que había estado con él, ¿no? Con él, el Señor. Eran varios tiempecitos que llevaban con el Señor, pero aún les faltaba fe. Así es. Les faltaba fe. Y interesante, pastor, porque dice el texto bíblico que el Señor se había acostado a dormir después de un día de hablar con la gente, predicar el evangelio. Pero dice que se acordaron que Jesús estaba en la barca con ellos. Dice, sí, ¿dónde está Jesús? Gritaron, clamaron, ¿dónde está? Pastor, interesante porque les faltó la fe, ¿no? Les faltó la fe. Ya habían visto grandes milagros, ¿no? Que el Señor había hecho, bien la manera como predicaba, pero aún les faltaba la fe. Así es. ¿Y por qué digo que les faltaba la fe? Porque dice que el Señor les llamó, ¿dónde está tu fe? Y luego cuando le dice que el Señor ellos temieron, dijeron, Señor, sálvanos. El barco se hunde. Iban con el Señor y más cuando dijeron, ¿quién es este? Que hasta las olas le obedecen y el viento le obedece. Aún había incredulidad en ellos, ¿no? Así es. Y realmente cuando viene la tormenta de la vida, pastor y hermanos, realmente a veces hay un momento a veces que cuando no estamos empapados de la palabra del Señor y cuando no tenemos suficiente comunión con el Señor, nuestra fe va a faltar, queridos amigos y hermanos. Yeah. Cuando la prueba venga, con la tormenta de la vida venga, cuando pasemos por ese desierto, cuando pasemos por esa tribulación, por esa aflicción, si no estamos, hermanos, empapados de la palabra de Dios, y si no estamos conectados con Cristo Jesús o no tenemos comunión constante con el Señor, va a venir la tormenta y nos va a tambalear. Normalmente, fíjese que ellos dice que estaban en la barca y iban en contra de la corriente, porque la corriente venía sobre ellos. Así es que ellos iban al contrario y estaban luchando entre ellos mismos, tratando que con la experiencia que ellos ya tenían, pues dijo, ahorita atravesamos esta barquito para el otro lado. Pero entre más se adentraban al mar, más venía la tempestad, ¿verdad? Y muchas veces eso es lo que sucede también cuando nosotros estamos pasando alguna tormenta, alguna tempestad en nuestras vidas, en cualquier ámbito. Supongamos en la salud, que es algo que a veces nos cierne, a veces el alma, ¿verdad? Que nos preocupamos. En vez de recordarnos que Cristo prometió que estaría con nosotros, lo primero que hacemos es buscar al ser humano, buscar un medio diferente, en vez de clamar a Cristo, porque Él es el que puede librarnos de todo tipo de tempestades que podamos estar viviendo. Y realmente, pastor, a los apóstoles les faltó la fe. Y realmente, como usted dijo, realmente estaban intentando enderezar la barca.
con sus propias fuerzas, ¿no? Estaban luchando solos. Y no es así. Cuando viene la tormenta, queridos amigos y hermanos, no luchemos solos. Asegurémonos, hermanos, que conduce nuestro barco es Cristo Jesús. Así es. Y que Él va en el timón. Y sobre todo, no solamente es la barca, ¿verdad? O la arquita que traemos, sino también es nuestra ancla. Tenemos que afianzarnos a Él para que las tormentas no nos lleven ni a izquierda, ni a derecha, ni al norte, ni al sur, sino que estemos 100% anclados en la fe y en la confianza en Cristo Jesús, porque Él es el que lucha por todas nuestras dificultades. Pastor, yo creo que si aprendiéramos a depender del Señor Jesús más, cuando venga la tormenta, porque va a venir. Claro. Viene la prueba, viene el desánimo, incluso vienen las tribulaciones cuando vengan. Si estamos anclados en Cristo Jesús y Cristo Jesús tiene en control nuestro barco y Él va a conducir nuestro barco, sabemos, hermanos, que cuando venga la tormenta nos va a mover, pero no nos va a tumbar. Así es. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Cristo Jesús es como digo usted, es nuestra ancla. Él es nuestro conductor. Y entendamos, hermanos, que las tormentas que vienen a veces a nuestras vidas son parte de la enseñanza que el Señor tiene para con nosotros. Son los medios que Dios usa para pulirnos. Así es. Para que aprendamos a crecer en la fe. A veces pensamos que cuando viene la tormenta, vienen los desánimos, a veces viene la prueba, tribulaciones, aflicciones. A veces pensamos que el Señor se olvidó de nosotros. No, mi hermanos, Dios nunca se olvidó de nosotros. Todo esto, las tormentas, las pruebas, todo esto Dios los usa, es el medio que Dios usa para hacernos crecer en su palabra. Amén. Somos como diamantes, pero diamantes en bruto, queridos hermanos. Y tenemos que pasar por el fuego para que podamos ser pulidos, para que podamos ser instrumentos en las manos del Señor. Me pregunto, ¿quién estaba detrás de esa tempestad? ¿Quién estaba detrás de esa tormenta que ellos estaban enfrentando? Posiblemente a veces son pruebas, como vimos en el versículo anterior, que Sí. son pruebas que a veces Dios pone precisamente para fortalecernos aún todavía más. O también quizás podían ser pruebas, tormentas y tempestades que el mismo enemigo manda. Por decir, Primera de Pedro 5, 7 y 8, miren lo que dice. Primera de Pedro 5, 7 y 8. Dice así el 5, 7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Amén. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Así es que cuando estamos, pero lo importante aquí es el que sigue. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y aquí se me viene a la mente porque estuvieron los discípulos con Jesús y otras barcas, dice en el texto, estaban en la orilla predicando, porque acuérdense que el púlpito del Señor era bajo de un árbol, en las barcas, en donde quiera que Él estaba, ahí usaba el púlpito para predicarles. Quizás alguna piedra, ¿no? Donde sea que él no desperdiciaba las oportunidades para hablarle a la gente. Así es que Jesús estaba predicándole a esa multitud cuando les dijo, pasemos al otro lado, pero eso no le gustó al enemigo. Y por eso este versículo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pastor, si regresamos al versículo 7, muy interesante. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿En qué momento a veces nosotros nos descuidamos? Y realmente, pastor, cuando la tormenta viene, el desánimo viene, y nos dificulta, o a veces vemos la tormenta que arrecia, me refiero a que todas son las pruebas, dificultades que vienen, arrecia y nuestra fe falta.
Y nos Sí, olvidamos de la promesa, porque es una promesa lo que claro, dice el Señor. claro. Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Se preocupó, aunque estaba durmiendo, fíjese que aunque estaba durmiendo dentro de la barca, se me viene a la mente por decir cómo está la iglesia en estos tiempos. ¿Cómo dice la Biblia que está la iglesia en estos tiempos? Dice que está dormida. Y si la iglesia está dormida y Cristo está dormido, ¿quién nos va a librar? Entonces debe de haber una iglesia viviente, una iglesia despierta y recordar que siempre está con nosotros Cristo Jesús en cada momento. Y despertarlo porque Jesús Él prometió estar con nosotros. Nosotros somos lo que lo tenemos ahí dormido, no clamamos, no lo buscamos, pero Él está ahí esperando que nosotros clamemos. Sin en cambio, lo primero que hacemos es buscar otros medios, otro tipo de ayudas, y no la de Cristo. Cuando ya estamos ahora sí como ellos, con el agua hasta el cuello, que ya casi para ahogarse, es cuando clamaron. Y Jesús, ¿dónde está? Dijeron ellos, pues está durmiendo. Señor, gritaron, ten cuidado de nosotros. Por eso, ten cuidado de nosotros. ¿Por qué? Pedecemos. Y Cristo ahí fue donde le dijo, ¿por qué teméis? O sea, ¿por qué teméis? Que no era la primera vez que estaban atravesando ese lago, ese mar, varias veces, pero ahí su temor, su desconfianza, pues trajo ese temor. Sin en cambio, ¿qué les dijo? Hombres de poca fe. Wow, qué interesante, ¿no? Mira lo que dice la sierva del Señor. La vida del Salvador sobre la tierra, aunque vivida en medio de conflicto, era una vida de paz. Aunque los airados enemigos estaban constantemente persiguiéndolo, Él dijo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8, 29. Ninguna tormenta de ira satánica podía perturbar la calma de esa perfecta comunión con Dios. Y Él nos dice, mi paz os doy. O sea, pastor, que si nosotros ponemos al Señor Jesús como nuestra fortaleza, Él es nuestro cuidador, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra protección, Él es nuestro escudo. Nuestro refugio en las tribulaciones. En las tribulaciones, en las tormentas. Fíjese, aquí dice, el miedo de la tempestad. La vida está llena de tormentas. A veces son problemas financieros, otras veces son conflictos familiares, problemas de la salud o una crisis personal. Todas esas son tempestades que estamos afrontando. Y a veces nos da el miedo también de decir, ¿y ahora cómo voy a salir de toda esta situación? Ahí es donde el Señor nos dice, yo me preocupo por ti. No hagas tesoros en esta tierra donde, ¿qué dice? Donde el orín y el sarro corrompen, más bien haz tesoros en el cielo. Búscame a mí. Realmente nos olvidamos, pastor, que dice el Señor que aunque pasemos en valle de sombra de muerte, que no temamos porque Él está con nosotros. Se nos olvida a veces cuando viene la tormenta o la tempestad así fuerte. Así es. Ahora fíjate, la tempestad dice, y el miedo de los discípulos, el significado de la vida nos presentan desafíos que ponen a prueba nuestra fe. Los discípulos, hombres curtidos en el mar, se sintieron abrumados por la violencia de la tormenta. Su miedo era real y comprensible, ¿verdad? Era real y comprensible, pero se olvidaron que Jesús estaba ahí. Y dentro de la barca estaba con ellos. Se olvidaron. Queridos amigos, nunca nos olvidemos que en las tormentas, en las tribulaciones, en las pruebas, en el tiempo de desánimo, no estamos solos. El Dios del cielo está ahí. Él prometió estar con nosotros todos los días, no solamente un día, sino todos los días. Y Él dijo, hasta el fin del mundo. Así es que no tengas miedo, confía en el Señor. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y los esperamos hasta mañana
a la misma hora y por el mismo canal.